ser mejores instrumentos de tu amor en las aulas. Concédenos la gracia de la paciencia, la comprensión y la creatividad para transmitir los valores del Evangelio de manera significativa a las nuevas generaciones. Que este taller nos inspire a renovar nuestro compromiso como educadores de la fe y que podamos llevar a nuestros estudiantes no solo conocimiento, sino también testimonio de vida. Te pedimos por cada uno de nuestros alumnos para que encuentren en nosotros guías que los acompañen en su crecimiento espiritual y humano. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y modelo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Muy agradecido, qué bonita oración. Justamente pues va dirigido a este taller que nos va a renovar, nos va a inspirar y aún más, ¿no? Nuestro compromiso como educadores de la fe. Muchísimas gracias, hermanita Rosario. Bien, asimismo recordarle nuestro propósito pues de este taller de formación permanente, que es fortalecer justamente esas competencias en el aspecto doctrinal para vincular esos conocimientos con esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? A tomar en cuenta también algunos acuerdos que es muy importante tomar en cuenta para este taller de interacción responsable, ¿no? Tomar la nota, que es los puntos que es muy importante, tener el micrófono apagado, pedir la palabra y asimismo utilizar el chat tal vez para poder participar, hacer preguntas concernientes pues al ¿no? Bien, asimismo también recordándoles, estimados maestros, la metodología de nuestro taller. Seguramente tal vez el día de hoy vamos a tener una de ellas, que es la síncrona, pues aunque son los trabajos individuales o grupales o colaborativos en equipo, ¿no? Y lo otro, pues la síncrona, pues el trabajo automático y subir las evidencias por el Drive, entre otras, ¿no? Entonces también tomar en cuenta esta metodología de este taller. Ahí tenemos nuestro módulos, pues que seguramente ahora vamos a terminar nuestro primer módulo estos días. Entonces ya viene el segundo módulo también que está muy interesante en el mes de agosto, ¿no? Bien, maestros, siempre también recordándoles la interacción que se va a tener, pues en este taller de formación docente tiene una certificación pues de 230 horas autorizadas por la DRE, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta y tenemos la resolución, el oficio, pues, que nos avala la autorización para el desarrollo de este curso, ¿no? Asimismo, pues, a recargar esas energías, queridos maestros, para poder, pues, continuar con este taller y comencemos. Y para ello, pues, vamos a dar pase, pues, a nuestro ponente, al magíster Evander Cortés Peña. No sé si se encuentra en sala, estimado maestro. Hola maestra, sí, ya estamos por aquí. Sí, disculpe con la cámara, yo también estoy un poquito mal, pero bueno, muchísimas gracias. Adelante, maestro. Es todo suyo, por favor, la sala. Muy bien, maestra Rosa, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, estimados maestros. Muy bien, vamos a iniciar entonces ya esta noche de capacitación. Estamos viendo el libro, bueno, los libros del Pentateuco. Como ven, hay muchos temas que podemos ir estudiando, ir sacando muchísimas cosas que nos pueden ayudar en nuestra profundización. Como saben, la profundización de nuestra fe tiene dos objetivos. Por un lado es, obviamente, conocer más para que nuestra fe aumente, crezca, ¿no? Se fortalezca. Y por otro lado, también está el hecho de que conociendo más, podemos servir mejor. Bien, a ver, vamos a abrir un poquito. Quiero abrir el archivo un ratito, por favor.
Bueno, bien, maestros, entonces, habíamos estado viendo en la clase anterior, profundizando en temas concretos del Pentateuco en el Génesis, ¿no? En el Génesis, en general en el Pentateuco, hay muchos temas que podemos ir tratando y profundizando, ¿bien? Pero obviamente pues no nos da el tiempo para ello. Entonces, esta semana concluye de alguna manera el estudio de lo que sería el Pentateuco, ¿bien? Entonces, hoy vamos a tener esta última profundización y el día viernes vamos a realizar una actividad sobre lo que hemos ido viendo, ¿bien? Sencillita para ir marcando un poquito y a ver si hemos estado atentos. Con eso estaríamos cerrando lo que es la tercera semana de formación con respecto al tema del Pentateuco y la siguiente entraríamos a históricos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar, maestros, como les comenté, vamos a analizar los dos relatos, ¿ya? Con respecto al tema de la creación del hombre, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el anterior hemos estado este, estudiando un poquito lo que era la creación, ¿no? Lo que significaba el hecho de la creación, ¿no? Y hemos ido viendo un poquito día por día qué significaba todo esto. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos entonces al análisis biblístico de los dos relatos de la creación del hombre. Ya verán que hay temas muy interesantes que van a ir saliendo, entonces igual ahí atentos para que podamos a lo mejor hacer consultas, aportaciones o algunas dudas que queden pendientes. Muy bien, entonces ahí tenemos los dos relatos, el Génesis 1 y el Génesis 2. Son dos relatos que hablan de la creación, ya, del hombre. Ya hemos visto la creación, ¿no? Del mundo y ahora habíamos quedado, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó. Pero vamos a ver que hay dos relatos para hablar de la creación del hombre. Vamos allá. La Sagrada Escritura, maestros, presenta dos relatos sobre la creación del ser humano, aunque narran un mismo acontecimiento fundamental. Profesor, pero por qué dos? Porque prácticamente se repiten, ¿no? Vamos a ver por qué se dejó los dos. Provienen de tradiciones distintas, porque como saben, pues los escritores, ellos tenían ciertas tradiciones y lo ponían por escrito. Luego el autor, el geógrafo, el que ya compone, ve que hay dos relatos parecidos, hubiese decidido por uno. Sin embargo, se quedó con los dos y los dos los dejó allí. Y poseen intenciones teológicas complementarias. Por eso es que el geógrafo dejó los dos relatos, y porque son complementarios. El método histórico crítico nos permite rastrear su origen, contexto, género literario y finalidad, mientras que el exégesis nos ayuda a desentrañar su significado profundo desde la fe y la teología católica, que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al contexto, pero vamos a ver también el significado teológico profundo que tienen estos dos relatos. El método histórico crítico, claves para el estudio. Bueno, uno, este método considera la crítica literaria, es decir, analiza el estilo, géneros y estructuras del texto, es lo que va a hacer. También se emplea la crítica de las fuentes, identifica las tradiciones o documentos que originaron el texto yavista, el texto sacerdotal y el texto eloísta. Son distintas tradiciones. También está la crítica redaccional, estudia cómo el redactor final unió y reinterpretó los relatos, ¿ya? Porque son dos relatos distintos, pero el autor al final los dejó a los dos. Y está la crítica histórica que busca comprender el texto en su contexto histórico y cultural. Primer relato. El primer relato, que no es el más antiguo, pero curiosamente está primero, es el de Génesis 1, 26 al 31. Es de fuente de tradición sacerdotal, ¿ya? Por lo tanto, es de la misma tradición del texto anterior que vimos sobre la creación del mundo. La fecha probable es del siglo VI antes de Cristo, durante el exilio de Babilonia. Es decir, 600 años antes de Cristo, recién se componen estos textos. ¿Cuál es la estructura? Por ejemplo, aquí se dice que el día sexto se da la creación de los animales terrestres y del ser humano. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer. A veces utilizamos el término imagen y semejanza, bueno, imagen y semejanza, ¿no? Como si fuera
pues, algo sinónimos parecidos. Y es verdad. Sin embargo, ya los santos padres hacían una diferenciación entre lo que es imagen y semejanza, ¿bien? Y sus matices nos ayudan. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia la imagen? Bien, la imagen hace referencia al aspecto de la inteligencia, de la dimensión espiritual. A eso dicen los santos padres que hacen referencia. Sin embargo, la semejanza hace referencia al aspecto moral del actuar. Entonces, el hombre ha sido creado a imagen, es decir, como Dios, inteligente, y semejanza, es decir, que actúa, que obra. Bien. Entonces, por eso vamos a ver que después del pecado original, bien, la imagen de Dios queda intacta, es decir, el hombre sigue siendo un ser inteligente, espiritual, pero la semejanza va a quedar distorsionada. De allí que el hombre, mientras obre lo bueno, se asemejará más a Dios. Obra lo malo, menos se asemeja a Dios. Entonces, esas diferencias, imagen y semejanza. La imagen más al aspecto intelectual, al aspecto espiritual, y la semejanza más al aspecto del obrar, al aspecto moral. Bien, hay esas dos diferenciaciones. Les da el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la creación. El mandato de crecer. Dios, claro, pero si son una pareja, crecer, multiplíquense. Pero ¿cómo, Señor, si no hay? Crezcan, multiplíquense. Aquí el mandato está claro, la finalidad es que se reproduzca. No hay una ley moral que todavía va a venir mucho más adelante con el libro del Éxodo, que va a decir, sí, pero el hermano no puede descubrir la desnudez de su hermano. No, aquí es incipiente. Simplemente es crezcan, multiplíquense. Pero Señor, puedo casarme con mi prima. Ahora no hay. El mandato es multiplicarse y dominar la creación. Bien, vamos a ver cómo poco a poco Dios va a ir, obviamente, educando al hombre. ¿Qué elementos claves podemos tener aquí? Bueno, Dios como creador trascendente, y ya sabemos que eso los diferencia, ¿bien? Con los otros relatos que ya existían, porque en los otros relatos Dios no es trascendente, ¿ya? Es como que Dios eh, está dentro de la creación. No, aquí Dios es trascendente. Crea por la palabra. Cuando dice, dijo Dios, hace referencia ahí. El ser humano como imago Dei, ¿sí? Imagen de Dios, ¿no? El ser humano refleja algo de Dios. Igualdad de género, varón y mujer los creó. De hecho, el término hebreo es ish, isha, ish, isha. Ish y ya tiene la misma raíz gramatical. Entonces, inclusive varona, varón, mujer, tiene la misma raíz gramatical, que lo que quieren decir simplemente es que tienen la misma dignidad, porque tienen la misma raíz. Varón y mujer los creó. Otro elemento clave, dominio responsable de la creación, no como explotación, sino como custodia. Eso es lo que expresa dominar la creación. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno, este relato responde al contexto del exilio de Babilonia. O sea, no es que se crea cuando en estas épocas de la que se habla, sino mucho más posterior, ¿no? Estamos hablando del siglo VI aproximadamente. Afirmar que el ser humano es imagen de Dios contradecía las creencias babilónicas donde solo el rey lo era. Fíjense, miren, por eso conocer el contexto nos ayuda. ¿Por qué se escribe este texto diciendo el hombre es imagen de Dios? Porque resulta que los judíos habían sido deportados a Babilonia. Y en Babilonia, la convicción y la conciencia clara era que solo era imagen de Dios el rey, no el pueblo. Entonces, qué curioso, ¿no? Entonces, es aquí donde se remarca eso. Y los judíos dicen, no, el ser humano en general, es imagen de Dios. No como la conciencia y lo que creían los babilónicos, que solo el rey era imagen de Dios. Entonces, aquí todo ser humano tiene dignidad. Entonces, lo que se quiere remarcar al decir que el ser humano es imagen de Dios es que tiene dignidad.
Y no solo el rey tiene dignidad. Ese es el contexto. Por eso se remarca. Cuando una verdad en la Sagrada Escritura o en la iglesia se afirma, es porque se está poniendo en duda algo. Aquí en este contexto se está poniendo en duda de que todos tenían dignidad. Entonces se remarca aquí, imagen de Dios. Ese es el contexto. Seguimos. Entonces, esto primero estamos acercándonos del método histórico crítico, bien conociendo los datos, luego vamos a ver un poquito el contenido teológico. Vamos a ver el segundo relato de la creación. Génesis 2, del versículo 4b al 25. ¿Ya? Tenemos el segundo relato. Fuente de tradición yavista, ya no de la tradición sacerdotal que era el anterior. Fecha probable, siglo X antes de Cristo en el reino de Judá, es decir, prácticamente 4 siglos antes. Entonces es como que este relato que se escribe posterior, bien, es como 400 años antes. O sea, primero el texto, era más antiguo el texto de que el hombre ha sido creado del barro, Dios cogió, le insufló en la nariz. Es mucho más antiguo que el otro que dice simplemente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es más antiguo. Pero profesor Evander, aquí dice siglo X, el otro siglo VI. Sí, pero recuerden que antes de Cristo, ya, es de forma, ahora somos, después de Cristo es de forma ascendente, 1, 2, 3. Pero antes de Cristo es descendente. Ya, por eso es 400 años aproximadamente antes de este texto. En el reino de Judá. ¿Cuál es la estructura que vamos a tener aquí? Yahvé forma al hombre del polvo y sopla aliento de vida. Es decir, somos obviamente o sea, hemos sido tomados del polvo, del barro, ¿no? Planta un jardín y coloca al hombre para que lo trabaje y lo cuide. Vamos a ver que hay una diferencia entre el Edén, el jardín del Edén, y lo que está fuera del jardín del Edén. Porque recuerden, ¿no? Que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Bien. Bueno, esto no está aquí, bien, pero bueno, esto pues en las investigaciones que pues vamos haciendo, ¿no? De la Sagrada Escritura. Es muy interesante cómo cuando se explica que el Edén, ya, el término Edén, hace referencia a, a lo que es sin límite, lo que no tiene frontera, es decir, lo que se une con la eternidad. Bien, entonces, como que el hombre vivía en el Edén, en el Edén. Es decir, es como que el hombre vivía con esa relación con la divinidad, que lo que no tiene límite es el Edén. ¿Ya? Es el paraíso, ¿no? Luego, el jardín hace referencia a lo que tiene límite, es decir, es esto. Entonces, hace referencia a nuestra vida mortal, a nuestra vida mortal. Pero que es como que, pero es ese límite, ¿no? Ese límite entre la eternidad y la vida mortal, pero que hay una relación adecuada porque tiene relación con la eternidad. Y luego vamos a ver cómo el Adán fue expulsado del jardín. Es decir, precisamente hace referencia ya a esa vida mortal, pero donde va a haber sufrimiento, va a haber esfuerzo, porque ha sido sacado de ese límite. Y es allí donde se le pide a Adán que trabaje, que cultive la tierra para que pueda ganarse, ¿no?, el sustento con el sudor de su frente. Esos términos muy bonitos que hacen referencia, ¿no? Muy bien, cuando hablamos aquí también luego, ¿no? Crea los animales y finalmente a la mujer a partir de la costilla del hombre. Vamos a explicar luego un poquito esto. Elementos claves. ¿Qué tenemos aquí? Dios como artesano cercano. Se quiere mostrar con esto que es como que Dios es un Dios antropomorfo, parecido al hombre, ¿no? Que va haciendo cosas, ¿no? Modela con sus manos, como que Dios, si le insufla el aliento de vida, como que a Dios también tiene el aliento, entonces Dios sopla, ¿no? O sea, es muy parecido, aquí se presenta a Dios como muy parecido al hombre. El hombre es tierra animada por el aliento de vida. Es como que nos diferencia de lo meramente material, es que somos espirituales.
porque Dios nos ha insuflado a nosotros. Bien, Adán, el humano, Adán no es un nombre, no es el nombre no es el nombre de nuestros primeros padres, no. Adán significa humano, la humanidad. De hecho, viene del hebreo Adamá, y Adamá en hebreo significa tierra, polvo. Por eso Adán significa tierra, que ha sido tomado de la tierra. No es un nombre, ¿ya? Tampoco Eva. La mujer, como ayuda adecuada, ahí viene la complementariedad, no subordinación. Ahora, por ejemplo, en la actualidad está muy de moda, estimados maestros, de reivindicar la mujer, ¿no? Somos iguales, y se remarca mucho eso, ¿no? Pero la enseñanza cristiana es obviamente igual, son tres términos: iguales, distintos y complementarios. Iguales en dignidad, varón, varona, tenemos la misma raíz, venimos de la misma realidad, de la tierra, de Adán, Adamá. Bien, somos iguales en dignidad, en cuanto a que somos seres espirituales, seres inteligentes, pero también somos diferentes. Y a veces eso, como que eso suena negativo. No, somos diferentes. A nivel físico, ¿no? Es evidente. El hombre tiene barba, la mujer no tiene barba, el hombre tiene algunos elementos físicos que la mujer no tiene. Es evidentemente que somos diferentes, ¿no? Y luego, eh, Ahora a sí. nivel físico, vamos a ver Vamos. también cómo que son Desde importantes. más que el sol, por favor. ¿Hay algún cambio por ahí, por favor, abierto? Bien, gracias. Bien, entonces, a nivel físico, por ejemplo, nos damos cuenta que el ser humano, pues, varón y mujer somos distintos, ¿no? Y así, por ejemplo, los pesos más fuertes, pues los carga el hombre, ¿no? Y a veces ¿no? Se les quiere como contradecir y contraponer, ¿no? Somos distintos. Pero el hecho que seamos distintos no quiere decir que sea negativo, no es malo, sino que porque somos distintos y muy distintos, es por eso que estamos llamados a complementarnos. Entonces, lo que el varón no tiene, la mujer lo tiene, y lo que la mujer no tiene, lo tiene el varón. Por eso, por ejemplo, en el tema, eso va a tener su implicancia en el tema de la familia. Lo que el varón da en los hijos, no lo puede dar nunca la mamá. Y lo que la mamá pone en los hijos, no lo puede dar nunca el hombre, nunca. ¿Por qué? Porque si no es como que Dios se le hubiese escapado algo. Somos complementarios. Entonces, por supuesto, hay mamás que crían a sus hijos solos y eso es muy digno de aplauso, ¿no? Y se esfuerza, yo soy padre y madre por mí, todo bien, se esfuerza. Pero hay vacíos que solo el hombre puede llenarlos, el varón. De allí, por ejemplo, cuando se da estas situaciones difíciles, cumple un papel muy importante los abuelos, el abuelo, varón, o el hermano mayor, o a su vez, ¿no? Hay varones que crían a sus hijos solos. Hay ciertos aspectos de psicológicos, espirituales de sus hijos que no se van a llenar, porque es varón. Entonces, allí está el papel de la abuela, el papel de la hermana mujer, pero el hecho es que no puedes tú configurar, en este caso, a tus hijos como varón o como mujer sola. De allí, por ejemplo, está también la razón de por qué dos varones no pueden, o más que pueden, no deberían adoptar a un hijo para pretender hacerlo su hijo, igual que dos mujeres, porque obviamente estos tienen derechos eh, a tener lo que perdieron ya, ¿no? Ellos, entonces, ¿por qué? Porque también antropológicamente este niño necesita el complemento del varón y una mujer. Pues ahí están las razones también. Bueno, entonces, iguales, distintos y complementarios. Eso no es negativo, eso no es malo. La mujer como ayuda adecuada, complementariedad, no subordinación. Por eso, de hecho, por ejemplo, es bonito aquí en este relato, se dice que la mujer fue creada de la costilla. Y porque el hecho de la costilla no es que, es que físicamente, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres tratar a alguien, ¿no? Alzas la mano y lo jalas hacia ti, ¿no? Dices, pues, somos iguales, no somos iguales, ¿no? Entonces la costilla hace referencia a tu igual, lo que está a tu lado, ¿no? De ahí viene la costilla, ¿no? De que la mujer fue creada de la costilla. ¿Qué quiere decir eso? O sea, fíjense, precisamente la costilla está en la mitad, porque no está abajo el pie y arriba la cabeza.
Es igual, igual. Y lo que quiere explicar es que el hombre y la mujer son iguales, la misma dignidad. Bien, la pareja, como comunidad originaria, serán una sola carne. ¿Ya? La unidad, ¿no? De la única carne, es decir, de una misma realidad. ¿Cuál es el contexto histórico de este relato? Este relato busca explicar el origen del trabajo. Bien, ahí está la finalidad de este relato, el origen del trabajo. Lo que se quiere explicar también es la sexualidad, porque aquí se ve obviamente que hay complemento. El matrimonio y la vocación humana desde una relación íntima con Dios y la tierra. ¿Bien? Entonces, este segundo relato lo que quiere explicar también es el origen de la sexualidad, porque somos complementarios. Me acuerdo, decía, tuve una vez una, una conferencia con una psicóloga muy buena, a lo mejor la pueden conocer, la doctora Lola Shin, que trabaja mucho en la conferencia episcopal, y ella decía, por ejemplo, que es curioso que hasta físicamente los órganos genitales encajan. O sea, hasta físicamente se habla de la complementariedad. Encaja. Dos órganos genitales femeninos no encajan. Dos órganos genitales femeninos no encajan. Dos masculinos no encajan. Pero un órgano genital femenino y masculino encajan. Como si fuera, ¿no? Como si fuera un rompecabezas, encaja. O sea, hasta físicamente se da eso. Ahora, el tema de la sexualidad, ¿no? Un estudiante me dice, me hizo una pregunta una vez, ¿no? Profesor, si no hubiese o no hubiera habido pecado, hubiera habido eh, relaciones sexuales. Si no hubiera habido pecado, ¿hubiese habido relaciones sexuales? A ver qué dicen por aquí. Pueden intervenir con el micrófono o pueden intervenir también en el chat. Vamos a ver, despierten mis maestros, vamos allá. Vamos a darles una barrita. A ver, si no hubiese habido pecado, ¿hubiera habido relaciones sexuales? Vamos, los leo maestros, a ver quiénes están despiertos. Una pregunta que me hizo a mí un estudiante. Imagínense ustedes también. Bueno, ya cuando hay clases, un estudiante le dice, profesora, si no hubiera habido pecado, ¿hubiera habido relaciones sexuales en el varón y mujer? A ver, ¿quién está despierto? ¿Quién quiere, a ver, a lo mejor alguien está escribiendo, quién quiere tomar la palabra? ¿Qué le respondería a su alumno, maestros? A ver, ¿quiénes están vivos, despiertos? Vamos a esperar unos segundos. Creo que están escribiendo. Tu alumno te dice, profesor, si no hubiese habido pecado, hubiera habido relaciones sexuales, ¿qué le responderías, maestro? A ver, maestro de la ODEC Ayacucho. Maestro, Sí, adelante, maestro, adelante. A ver, vamos a buenas quitar la noches. pantalla. Ya, maestro, le escucho, Ah, adelante. Pienso que sí, porque Dios al momento de crear dice, multiplíquense, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que sí, hubiera habido las relaciones sexuales para que la generación humana pueda aumentar o crecer, ¿no? Esa es mi opinión, gracias. Ya, muy bien, maestro, gracias. Maestro Máximo, creo que muy bien, la maestra Graciela dice, yo digo que sí, la maestra María dice sí, desde luego que sí, pero dentro de la gracia de Dios porque es parte de la creación y la maldición. Ya, imagínense una pregunta que a mí me lo hizo un estudiante. Profesor, ¿hubiera habido relaciones sexuales, sí o no? Me dicen. Dios, Dios en el momento de la creación tenía un fin, ¿ya? Muy bien. Listo, bueno, algunos han estado escribiendo por ahí. Gracias, maestro Vladimir, maestra Mercedes, por su participación. Por lo menos sé que algunos están despiertos. Ya. Muy bien, gracias por sus participaciones, maestro Máximo, también ahí, muy acertado. Evidentemente, ¿dónde está la respuesta? El hecho, como dice el maestro Máximo, que Dios dijo multiplíquense. Es decir, Dios les dio una orden. Tenga relaciones sexuales, porque no hay otra forma de multiplicarse. ¿Ya?
El mandato es explícito de Dios. Multiplíquense, tengan relaciones sexuales. Bien. Ahora, ¿saben cuál es el detalle, estimados maestros? Que en este mundo tan sexualizado, eh, a veces se tiende a ver como que las relaciones sexuales como algo malo. Sin embargo, las relaciones sexuales son algo muy bueno, querido por Dios, tanto así, vamos a ver que en el Nuevo Testamento van a ser sagradas. Explico. Santo Tomás, por ejemplo, viene a explicar inclusive, estimados maestros, que antes del pecado había relaciones sexuales. Después del pecado también hay relaciones sexuales. Pero dice Santo Tomás que antes del pecado las relaciones sexuales eran mucho más placenteras. El varón y la mujer sentían mucho mayor placer que después del pecado. ¿Por qué? Explica Santo Tomás. Porque antes del pecado, obviamente, el hombre vivía en esa gracia y santidad. Es decir, el hombre no se dejaba llevar por el egoísmo. Entonces, antes del pecado eran mucho más placenteras porque no buscaba su yo, su placer propio, sino siempre buscar agradar a la otra persona. Entonces, como que el hombre y la mujer disfrutaban más porque no había mezcla precisamente de pecado, de egoísmo, Bien, entonces el placer es bueno por si acaso, pero no había esa mezcla. Después del pecado, las relaciones sexuales son menos placenteras precisamente. ¿Por qué? Porque viene el egoísmo. El varón se quiere satisfacer él, no importa cómo quede mi mujer, o la mujer no importa cómo esté mi marido. Lo importante es que yo me quiero satisfacer. Ahora, en el Nuevo Testamento, ojo, las relaciones sexuales entran dentro precisamente del sacramento del matrimonio y, ojo, lo que voy a decir, las relaciones sexuales, o sea, todos los actos sexuales que se hacen dentro del matrimonio santifican a los esposos. No es que solamente son buenas, agradables, no, es que santifican, te hacen santo. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu esposo y tu esposa, te santifican. ¿Por qué? Porque igual que tú, por ejemplo, cuando oras con tu esposa, te santificas. Mientras más oras, más te santificas. Las relaciones sexuales son parte del matrimonio. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu esposo, te santificas. ¿No? Ahí me decía un profesor, entonces, profesor Evandro, de aquí voy a hacer, todos los días le voy a decir a mi esposa para santificarme. Es que es parte de. Bien, entonces, este texto viene a explicar precisamente también este origen de la sexualidad, pero ahora la sexualidad, obviamente la sexualidad se ve de otra manera, ¿no? Obviamente estamos en un contexto ya aquí en el Nuevo Testamento de sacramento, ¿no? Dentro del matrimonio. Aquí, entre Adán y Eva, ¿había matrimonio sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Hablamos de matrimonio entre Adán y Eva? Es decir, por decir, ¿no? Entre la primera pareja. ¿Hay matrimonio sí o no? A ver, vamos, maestros. Maestro, buenas noches. Maestra Yo, Beatriz, sí. yo pienso que no, porque el matrimonio fue instituido por Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con la maestra Beatriz? El matrimonio fue instituido por Jesús, dice. A ver, ¿quién está de acuerdo con la maestra Beatriz o quién no está de acuerdo? A ver, más opiniones. Por aquí en el chat. Maestro Rubén Darío dice, buenas noches, con todo... Ah, bueno, ya, el link. Ya, maestro. A ver, ¿alguien más? No tengan miedo, maestros, ¿bien? Dios es testigo de la unión. ¿Pero había matrimonio o no había matrimonio? ¿Bien? Son temas importantes que hay que tener claro. El tema del matrimonio. Bueno, vamos allá, para que vayan despertando. Maestros, ¿ya? Maestros. El matrimonio, dice, si hay matrimonio porque Dios nos creó imagen y semejanza como pareja, ¿ya? Maestros, excelente. Ojo, el matrimonio no lo ha inventado Jesús, ¿ya? De hecho, José y María tuvieron un matrimonio verdadero. Entonces, el matrimonio, atentos, es una institución natural, de la naturaleza propia del hombre. El matrimonio es una institución natural,
estimados maestros. No es sacramento. Estamos hablando, el matrimonio es una institución natural. Jesucristo ya 2000 años después va a hacer del matrimonio natural sacramento, pero es mucho después. Pero como tal, el matrimonio es una institución natural. Desde el momento que un varón y una mujer se unen, es una institución natural. ¿Qué es lo que aporta Jesús al matrimonio? Porque el matrimonio ya existía. Por eso, ¿no? En estas corrientes de que vienen a decir, no, que se pueden casar varones y varones entre varones, mujeres entre mujeres, precisamente vienen a afirmar, ¿por qué? ¿Cómo se refuta esto? No, ¿por qué? Porque el matrimonio no lo inventa la iglesia. El matrimonio no lo inventa el Papa, que viene a decir que es varón o mujer. No, el matrimonio, antes de que exista, que venga Jesús, el matrimonio ya existía como realidad natural entre un varón y una mujer. Lo que hace Jesús, estimados maestros, 2000 años después, es hacer del matrimonio, que ya existía matrimonio natural, sacramento, es decir, sagrado. Es decir, que a partir de ahí los esposos se pueden santificar. Jesús lo eleva a sacramento. Muy bien, maestra Sandra Amanda Palomino Quispe. Por eso, estimados maestros, imaginemos que el maestro, no los conozco, Edgar Pérez y la maestra Beatriz, no, vamos a ver, el maestro Edgar Pérez y la maestra Carmen, ¿ya? Y la maestra Carmen, resulta que ellos no son católicos, no son cristianos, no tienen ningún sacramento. El maestro Edgar y la maestra Carmen, bien, pero se han casado civil. Después de unos meses, resulta que descubren a Jesús, hacen su retiro y dicen, uy, vamos a hacer nuestros sacramentos. Bien, entonces dice, bueno, ya nos vamos a bautizar, tenemos que casarnos. Ya no, no sé, porque ya están casados. Lo único que van a hacer al maestro Carmen y al maestro Edgar es bautizarlos. Y cuando se los bautiza, lo único que se pone es en el acta, matrimonio natural elevado a sacramento. Ya no se tienen que casar, pues ya están casados. Esa unión natural que ya existía a través del matrimonio civil se eleva automáticamente a sacramento al bautizarse. Ya ni siquiera se hace ceremonia. Ya no. Se eleva a sacramento automáticamente si los dos eran no bautizados. Porque era un matrimonio natural. Matrimonio civil es un matrimonio natural en ese sentido. En dos no bautizados. Es como, por ejemplo, también, si imaginemos que hay en una tribu, hay ciertas tribus, por ejemplo, aquí en San Martín, que realizan sacramentos, los apus, tienen sus propios ritos. Pero lo que tiene que quedar claro es que el hecho de recibir el varón y la mujer, recibirse mutuamente, es un matrimonio natural. Si esas tribus se bautizan, ya no tienen que casarse esa pareja. Simplemente se eleva a sacramento administrativamente. ¿Por qué? Porque al bautizarse, esa unión natural queda elevada a sacramento, a sagrado. Ahora, pero si imaginemos, ponemos el ejemplo de la maestra Carmen y el maestro Edgar, resulta que la maestra Carmen sí era bautizada y el maestro Edgar no, entonces allí sí va a tener que hacerse sacramento de matrimonio, porque ya no es un matrimonio natural. Matrimonio natural estamos hablando de dos no cristianos. Bien, entonces, ¿qué quería explicar con esto, estimados maestros? Que el matrimonio es una realidad natural, no la inventa Jesús, obviamente viene de Dios, ¿no? Pero es una realidad natural que responde a la naturaleza del ser humano. Lo que hace Jesús es elevar el matrimonio Jesús lo que hace es decir, ahora el matrimonio va a ser sacramento, es decir, va a ser sagrado. Bien, esperemos que se haya clarificado esto. Maestro, Sí, maestra disculpe, Beatriz. lo que yo entiendo es que en el jardín del Edén, Dios instituye el matrimonio, pero con el Nuevo Testamento es elevado a un sacramento. Correcto, A eso es lo que yo me refiero. Correcto. Bien, es decir, Dios o sea, al crear al ser humano, ¿no? Está dentro de la naturaleza del ser humano, está la complementariedad en este caso con la mujer y la mujer con el varón, ¿no? Y de decidir vivir juntos. La voluntad de decidir juntos se crea el matrimonio.
Lo que cree el matrimonio es el consentimiento, no el amor. Es el hecho de decir, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. La decisión, la voluntad es lo que cree el matrimonio. Y muy bien, obviamente en el Nuevo Testamento Jesús lo que hace ya es el sacramento. Pero recuerden, cuando hablamos de jardín del Edén, no estamos hablando de un lugar físico. Hace referencia, hemos explicado al inicio, ¿no? A lo que quiere explicar a esa realidad eterna del hombre que vive en relación con Dios y luego como a esa realidad también en la que el hombre tiene esa relación con Dios, ¿bien? Con lo eterno y luego en su relación consigo mismo, ¿bien? No es que físicamente Dios en el jardín del Edén, en un lugar físico, ahí instituyó el sacramento. No es, el jardín del Edén no es un lugar físico, lo que quiere expresar es una realidad. Bien, es que si no es como, vamos a buscar el jardín del Edén, ¿en qué parte está? No, no hay el jardín del Edén en una parte como tal. Maestro, una consulta. Sí, maestra Mercedes. Eh, por ejemplo, esa pregunta que usted nos hizo, ¿no? ¿También lo podría yo explicar con los 10 mandamientos? ¿En qué sentido, maestra? Explíqueme, por favor. Por ejemplo, en no cometer actos impuros, en no consentir pensamientos ni deseos impuros, en lo que es el matrimonio. Ajá, ya. Interesante, maestra Mercedes. Fíjense que Dios, bien, Dios es el que nos va dando la ley moral, ¿no? La ley moral. Y vamos a ver que aquí simplemente Dios dice multiplíquense. Pero aquí dice como si, ya señor, pero ¿podemos tener relaciones con la prima, con la hermana? No, simplemente está multiplíquense, porque estamos hablando obviamente de la propagación de la especie. ¿Cuál es la finalidad? Aquí la finalidad es la propagación de la especie. Y luego va a venir más adelante, ya por ejemplo en el Éxodo, la ley moral, la ley de revelada, ¿no? Y cuando ya dice clarísimamente, no puedes acostarte con tu hermano, no puedes acostar, no con tu padre, no con tu hija. Y hay una ley que ya especifica, estas relaciones ya se van ordenando. ¿Por qué? Porque ya no es la finalidad aquí la propagación de la especie, porque ya pasó. Fíjense, miren, científicamente, estimados maestros, claro, eso está mucho más abajo, iba a explicar, porque la pregunta es, lo que la iglesia defiende, por ejemplo, en la encíclica Humane Generis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En la encíclica Humane Generis, el Papa Pío XII explica, deja claro, ¿ya? Que tiene que haber una primera pareja. ¿Cómo se llamaba? No sabemos y no vamos a saber nunca porque no hay reniego en ese tiempo. De una primera pareja son los que se apartan de Dios, pero de esa pareja primera es la que viene la propagación de la humanidad. De tal manera que solo así se puede defender lo que es el pecado original. Porque imaginen, si hubieran varias parejas, entonces a lo mejor nosotros venimos de una pareja que no haya desobedecido a Dios y no contraiga el pecado original. Entonces tiene que haber una primera pareja que se ha apartado de Dios y de ahí todos descendemos. Como bueno lo va a explicar también San Pablo. Entonces, hay una primera pareja de la cual, eso lo deja claro también el Papa Pío XII en la encíclica Humane Generis, lo pueden ver. Bien, entonces, lo que quería explicar es, profesor, pero, o sea, ¿tenían relaciones sexuales entre hermanos? Y la respuesta es sí. San Agustín en su libro de Civitas Dei lo explica también. Al inicio había relaciones incestuosas, pero eran pecado. No, porque la ley viene después, la ley moral. Porque aquí la finalidad es la propagación de la especie. De alguna manera es como que Dios se salte esa ley por otra finalidad, porque Dios va a ir poco a poco educando al hombre. Y entonces Agustín lo explica también en su libro de Civitas Dei. Pero ahora, alguien te puede decir, pero profesor, eso científicamente es imposible, porque si tienes relaciones sexuales entre hermanos, entre primos, salimos luego deformes, con enfermedades. Y la respuesta científicamente ya está explicada, es no, porque en sus primeros, ya, es decir, en las primeras cadenas, cuando pasa esto, no hay malformaciones. En la medida que avanzan las reproducciones, empieza a darse eso. Al inicio no. Entonces es curioso cómo que todo cuadra. Fíjense, ¿no? Porque desde las Sagradas Escrituras se explica que al inicio había relaciones incestuosas y luego Dios dice, no, a partir de aquí ya no, porque ya no puedes acostarte con tu hermano porque hay una ley moral. Porque ya no es la finalidad de la propagación.
Y científicamente esto concuerda. ¿Por qué? Porque sin meter a Dios aquí, científicamente es, si hay relaciones sexuales entre la misma sangre, en los inicios de la propagación no hay problema, pero a medida que se va expandiendo empiezan los problemas. Es como que todo coincide. ¿M? Para darse cuenta, ¿no? La grandiosidad de estas cosas. Muy bien, entonces, por supuesto, luego vamos a ver cómo ya vienen los mandamientos y no cometerás actos impuros, ¿ya? Que va a hacer referencia, ¿qué son actos impuros? Bueno, que ya sería otro tema, ¿no? ¿Qué hace referencia con los actos impuros? Y ya lo vamos a ver dentro de un contexto de matrimonio sacramento, ¿no? No cometerás adulterio, porque ya aquí hay una norma, porque hay una norma como tal, porque al inicio no estaba. Había relaciones entre hermanos, entre primos, había relaciones incestuosas. Muy bien, volvemos. Ven interesantes, temas interesantes que aparecen, ¿no? Maestro, Sí, una maestra. consulta, maestro. Siempre he tratado de comprender Ujú. el pecado original y con la manzana prohibida. Mi pregunta es, si nosotros somos, porque el bautismo dice borra el pecado original, Ujú. entonces nosotros hemos nacido con un pecado original. Entonces, ¿dónde está el pecado original? Es cuando Adán y Eva tiene intimidades. O sea, eso es lo que yo no, yo trato de comprender. Quisiera que me ayude a, de repente, Excelente. alguna idea, porque yo pienso que la manzana era, yo digo, simbólicamente la manzana Adán comió, pero yo tuve una contradicción ahí, o sea, conflicto, en otra palabra, y traté de buscar información, traté de comprender y analizar, y yo me puse a pensar y dije, ¿cómo es la manzana y cómo es el pecado original? Entonces, el pecado original es cuando Adán y Eva tienen esa intimidad y ahí recién ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene la manzana con con el pecado original que Adán y Eva cometieron en aquel momento? Ese quisiera que nos aclare, que me alcance, por favor, maestro. Ok, maestra, muy interesante tu pregunta, ahora lo voy a explicar. Ya, un momentito. A ver. Quiero proyectar también el texto aquí. Fíjense, es una pregunta muy interesante que la maestra tiene y que a veces los estudiantes nos pueden hacer, porque de eso se trata, maestro. Aquí a mí me gusta esto en las capacitaciones, casos reales, de que los estudiantes puedan preguntar. Número uno, estimada maestra, el... voy a proyectarlo, después explico. A ver, comúnmente nosotros decimos, ¿no? El hombre comió la manzana prohibida. El hombre comió la manzana prohibida, ¿no? Sin embargo, es algo que no existe en la Biblia. Nos lo hemos inventado nosotros. Igual que dice, no, San Pablo se cayó del caballo. Eso no se encuentra en la Biblia. Nunca dice en la Biblia que San Pablo se cayó del caballo. Lo hemos inventado nosotros. Pueden buscarlo en la Biblia. En la Biblia no, nunca ha dicho que el hombre ha comido de la manzana prohibida. ¿De dónde lo hemos inventado? Todos aquí estoy seguro que siempre decimos la manzana prohibida. Pero sin embargo en la Biblia no dice manzana. Vamos a leer. ¿De dónde viene eso? Número uno, cuando dice que el hombre, el pecado original no es que haya tenido relaciones sexuales, no, porque eso no es su mandato de Dios. Tenga relaciones sexuales, propague en la tierra. Y la única forma de propagar es teniendo relaciones sexuales. O sea, no es el pecado original el hecho de las relaciones sexuales. Miren aquí, fíjense, maestro, dice aquí, en Génesis 3, ¿ya? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Ya sabemos, ya explicamos un momento que la serpiente hace referencia al demonio. ¿Sí? Y dijo a la mujer, no es que la serpiente hable, nunca va a hablar, ¿no? Sino que el autor sagrado, como conocía leyendas y cuentos de hablar del demonio y se utilizaba el término serpiente, pues lo utiliza también. Pero no es que la serpiente sea el demonio. Dice, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Mentira. Ya está mintiendo ahí. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. De todos los árboles del jardín. De todos.
Más del fruto del árbol que está en medio del jardín, es decir, viene a decir que hay un jardín y en medio del jardín hay un fruto. Ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. ¿Ya? Profesor, ¿qué es ese más del fruto del árbol que esté? Un estudiante me dijo, profesor, ¿y para qué pues Dios crea un árbol? Mejor no lo hubiese creado y no hubiesen comido y todos bacán. Es que no quiere explicar eso. Cuando dice más del fruto del árbol que está en medio del jardín, el jardín, ¿qué hemos dicho que es el jardín? El jardín hace referencia ya a ese lado humano, pero que tiene relación con lo divino, es decir, nuestra vida. Dentro de nuestra vida, es decir, en el centro de nuestra vida, dice que está, dice, más del fruto que está en medio del jardín, no dice la manzana, nos hemos inventado. Lo que dice es más del fruto, ¿ya? Que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. ¿Qué es el fruto? El fruto. El fruto, estimados maestros, hace referencia, es decir, al conocimiento del bien y del mal. Es decir, lo que quiere explicar aquí es que el bien y el mal no lo creamos nosotros, está en nuestro interior. Por la ley natural, el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Cuando dice no coman de eso, es decir, lo que está diciendo es, tú no vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. Tú reconoces lo que está bien y lo que está mal y vives conforme a él. Pero el hombre no decide lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando dice, no, comer comer, perdón, el fruto, es como quien decir, yo me arrebato la posibilidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que quiere explicar. Entonces, y dice aquí, no lo toquen, so pena de muerte, por supuesto, ¿por qué? Porque el hecho de arrebatarme eso, es decir, yo decidir, obviamente eso mata mi vida. ¿Sí? Porque eso también le pasó al demonio, arrebatarse la posibilidad de eso. Entonces, el hombre no puede decir, tú no puedes decir lo que está bien y lo que, tú no puedes decir si el aborto es malo o es bueno, no, tú solamente lo reconoces y vives conforme a tal, no te corresponde a ti. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, le dice el demonio. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, por supuesto. O sea, lo que les viene a decir aquí el demonio, evidentemente, si tú te arrebatas esto, es decir, si tú decides lo que está bien y lo que está mal, vas a ser Dios. Y espero que aquí le dice, conocedores del bien y del mal. Pero no es que sean conocedores, porque el hombre ya conoce lo que está bien y lo que está mal. Pero evidentemente el demonio dice medias verdades, son mentiras. Porque el demonio lo que le está diciendo es, serán como dioses. Claro, porque a ti no te corresponde decir lo que está bien y lo que está mal. Tú vives conforme. Ahora, aquí, un ratito. Aquí, a ver. Y como viese la mujer que el árbol era bueno, claro, apetitoso decir lo que está bien y lo que está mal, ahora jugamos a eso. Apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Ve, ahí está, ve, sabiduría. Es eso. Tomó de su fruto, ¿ya? Y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Es decir, también el hombre siguió el camino, ¿no? Ya. A ver, un ratito. Fíjense aquí. ¿De dónde entonces dice la manzana? ¿Qué fue manzana? Manzana de Elicia, manzana de Israel. ¿Dónde está la palabra? Manzana no hay. Simplemente dice el árbol del bien y del mal. Fíjense, aquí está lineal la palabra malum. ¿Ya? Dice, ve, sicudi sientes bonum et malum, conocedores del bien y del mal. Fíjense, aquí, para que ustedes mismos vean, yo le pongo aquí, ¿qué significa? Saber latín nos ayuda un poco. ¿Qué significa? Un ratito. Mal. ¿Qué significa en latín? Vamos a ver si sale aquí. Malum.
A ver si sale. Estamos traduciendo. Es como si nosotros no supiéramos latín y le preguntamos qué significa malum. ¿Ya? Mira, aquí. Ojo, le estamos preguntando a Google qué significa malum. Ahí está. Manzana. Malum significa manzana. ¿Cuál es el problema, maestros? El problema, o sea, ¿de dónde viene que se diga que la manzana prohibida? Es precisamente de la traducción, porque lo que pasa es que cuando dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal, lo que pasa que malum significa mal y significa también manzana. Y entonces aquí hubo un error de traducción y se fue difundiendo esto. Entonces se entendió malum por manzana, pero en realidad quería explicar mal, no manzana. Solo que en latín malum también significa mal y también significa manzana. Y de allí viene ese error común de decir, la manzana. Pero ya nunca dice la manzana, se refiere al mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya saben qué es ustedes, es el conocimiento. El hombre quiere apropiarse de decidir lo que está bien y lo que está mal. No hace referencia. Entonces, respondiendo a la maestra, entonces, ¿qué es el pecado original? El pecado original es un pecado, ¿ya? Como se dice ¿cómo se llama? Como si fuera por analogía, porque no es un pecado propiamente. El pecado es una ofensa hecha a Dios. ¿Quién cometió? O sea, ¿qué es el pecado original? El pecado original es la desobediencia de nuestros primeros padres. Se apartan de Dios, entonces pierden la gracia santificada. Pierden eso. Entonces, nosotros nacemos de esa generación y nacemos sin esa gracia. Entonces, el pecado original, ¿qué es? Es decir, no tener la gracia que tenían al origen. Ese es el pecado original. No es entonces, es un pecado, diríamos, por analogía, no propiamente pecado. Sí, sí, nuestros primeros padres cometieron esa desobediencia, pero ellos entonces, al cometer esa desobediencia, se privan de la gracia de Dios. Nosotros que descendemos de ellos, nacemos sin la gracia de Ma, Dios. hay que Bien, tomar lonche. Hay que tomar lonche. maestra Jessica, su audio, por favor. Maestra Jessica, ahí está, muy bien. Entonces, el pecado original es la privación de la gracia. Entonces, por eso que el bautismo, ¿qué es lo que hace? Borra el pecado original. ¿Qué quiere decir? Te da la gracia que no tienes. Por eso de ahí se explica por qué los niños pueden ser bautizados. No tienen pecados personales. Pero no tienen pecados personales, pero no tienen la gracia. Entonces hay que darle la gracia. ¿Cómo se da la gracia? A través del sacramento del bautismo. Entonces, cuando se dice que se borra el pecado original, se está diciendo que se te devuelve algo que no tienes, que tenían nuestros primeros padres que lo perdieron. Es el pecado original. No es un pecado personal propio cometido por... Ya, pero profesor, ¿qué culpa tenemos nosotros? Ninguna, pero tampoco tienes la gracia. Yo les digo a mis estudiantes de la siguiente manera. Ejemplo, imaginemos que la maestra, por aquí, el maestro Jimmy, Steve, es un gran empresario. Así explico yo el pecado original a mis estudiantes. El maestro Jimmy es un gran empresario. Tiene muchísimas empresas, tiene mucho dinero. Pero resulta que tiene un único hijo, ¿ya? No tiene, es por decir padre soltero. Entonces, ¿a quién corresponde la herencia? A su hijo. ¿Ya? A su hijo le corresponde toda la herencia. Pero resulta que el maestro Jimmy empieza a endeudarse, a malgastar su dinero, saca préstamos y embarga las casas, las empresas, ¿no? Los pone en hipoteca. Resulta que hay un accidente y muere el maestro Jimmy. Muy bien. La pregunta es, ¿este único hijo que tenía el maestro Jimmy va a heredar las riquezas? No. ¿Por qué? Porque el banco va a embargar todo. Entonces, ¿su hijo del maestro Jimmy recibe todas esas riquezas? No. ¿Pero el hijo del maestro Jimmy es culpable de eso? No. No es culpable, pero tampoco tiene las riquezas. Lo mismo es el pecado original.
Nosotros no somos culpables de haberse privado de esa gracia, pero tampoco tenemos la gracia. Entonces, la opción para recobrar esa gracia es a través del sacramento del bautismo. Muy bien, maestros. Bueno, vamos a, no sé qué les ha parecido hasta aquí, pero no hemos podido en realidad avanzar mucho. Vamos en recién. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que se vayan clarificando estas cosas. Bien, pero no hemos podido avanzar todavía en la temática. Pero bien, creo que es muy interesante sus preguntas que vayan saliendo y de eso se trata, maestro, las capacitaciones, ¿bien? De que podamos resolver Maestro, dudas. última preguntita, por favor. Sí, maestra. Si en la Biblia habla del serpiente. Ahí vemos literalmente al demonio conversando con la mujer. Ujú, Mi pregunta es, la culebra es creado por Dios. Es ujú, un animalito que es creado por Dios, pero aparece figurativamente que el serpiente lo tienta. Entonces, mi pregunta es, cuando Jesús estaba en su prédica, había un hombre que estaba poseído por el demonio ujú, y estaba poseído por el demonio y empieza a hablar por la boca, utiliza el lenguaje del hombre y empieza a hablar a Jesús y le reconoce que yo sé que tú eres el Hijo del Altísimo, ¿no? ujú, Entonces, mi pregunta es ahí, ¿cómo se llama? En sí, pues, cuando uno entiende literalmente en sí, la serpiente no es el demonio, la serpiente es una criatura de Dios. Entonces, puede ser que el demonio haya utilizado al animal para poder hablarle a la mujer, como aquel hombre, donde aquel hombre en tiempo de Jesús, el demonio está dentro de esta persona y utiliza su lengua física para poder expresar, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la explicación eso? ya. Maestra Beatriz, muchas gracias por su pregunta. Bien, uno, no es que el demonio aquí utiliza a la serpiente, ¿ya? La serpiente es un animal. Dentro de la creación, oye, a veces me pregunto, ¿y cuál es el objetivo de de la serpiente? ¿No? Si nos muerde. Bueno, tendrá su función dentro de la creación, ¿no? Limpia rana, no sé, pero tiene su función. Ahora, no es que el demonio utilice a la serpiente para hablar. No, no quiere decir esto. Lo que pasa es que ya hemos explicado que el autor sagrado quiere hablar del demonio, pero el demonio no es un ser espiritual, no es material. ¿Cómo lo explico? ¿No? ¿Cómo explico qué es el demonio para que entienda la gente? Ah, como sabe, y hay leyendas y cuentos que obviamente la serpiente muerde y se esconde, es astuto, y el demonio es astuto, no lo vemos, ¿no? Nos tienta, pero no lo vemos. Ah, pues se parece a una serpiente. Y se coge la figura de la serpiente para personificar al demonio. Pero no es que el demonio utilice a la serpiente, porque aquí se ve obviamente que como que la serpiente le dice, no, no come de esto. No es que el demonio utilice a la serpiente, porque esto lo que se hace es para que nosotros entendamos. En realidad eso es internamente, es la voz interior. A ver, cuando tú quieres cometer algo malo, el demonio no busca a la vecina y viene y te dice, maestra Rosa, cuéntale un chisme. No, simplemente tú dices, oye, interiormente, oye, me voy a inventar este chisme. Es algo interior, porque es tu conciencia. Entonces, de hecho, la conciencia, ¿qué es la conciencia? También dice, eh, se me fue hay una encíclica, se fue el nombre de la encíclica, en la que se dice que la conciencia es el sagrario de Dios en el hombre. Es el lugar más íntimo donde Dios habla. Entonces, es en la conciencia donde se den esas luchas. Es decir, por ejemplo, es como tú dices, cojo esto o no cojo esto, ¿no? ¿Soy infiel o no soy infiel? No es que el demonio utiliza a alguien y a un vecino lo transforma en varón y te dice, ánimo, sé infiel a tu mujer. No, es una lucha interior. Solo que obviamente para expresarlo catequéticamente se utiliza como que el demonio habla. Pero eso es algo interior, es una voz interior. Cuando nosotros queremos hacer algo malo, es una lucha interna que nosotros estamos teniendo, ¿no? Pero como digo, se utiliza a la serpiente como demonio, porque claro, la serpiente muerde y se esconde. Luego no la vemos, hay que buscarlo. El demonio así nos tienta, pero no lo vemos, ¿dónde está, no? Entonces, ahora, posteriormente, por supuesto, vamos a ver que el demonio es un ser espiritual. No tiene ni rabo, ni cuernos, ni cola, ni es rojo, ni negro. El demonio no tiene color porque es un ser espiritual. Y el espíritu no tiene
Ni el demonio ni es varón ni es ni mujer, es demonio. No tiene nada de cuerno ni nada. Entonces, pero el demonio, al ser un ser espiritual, tiene, al no estar bajo el, diríamos, el control del espacio y el tiempo, el demonio tiene cierto dominio sobre la naturaleza. Entonces es capaz de utilizar de la naturaleza. Entonces es capaz de poder mover una mesa, por supuesto, porque tiene cierto dominio sobre las leyes naturales, porque no está bajo el espacio y el tiempo, está sobre. Entonces, vamos a ver que el demonio, a veces, por supuesto, puede personificar. Ahora, hacia nuestros ojos, hacia nuestra retina, aunque no necesariamente sea físicamente. Es como, por ejemplo, ¿no? Es que yo he visto, por ejemplo, el Padre Pío, el demonio, como que personificaba a su director espiritual. Y el Padre Pío lo veía, su director espiritual, que le decía, mastúrbate, haz esto. Pero en la figura de su director espiritual, el Padre Pío obviamente va a decir, esto no es real, ¿no? El chavo bendito se desaparecía. Claro, eso quiere decir que ante tu retina, obviamente tú lo ves, pero no quiere decir que sea materialmente, porque si hay 20 personas, no lo ven, solo tú, o sea, ante tu retina, ¿no? Entonces, ahora, como digo, el demonio, por supuesto, toma posesión de personas, por eso están las posesiones demoníacas y se dan los exorcismos, pero también están, por ejemplo, las infestaciones. En las casas donde se hace brujería, el demonio toma posesión. Entonces, cuando el demonio siente que su casa, su trono, se pone en peligro, pues lo que hace es ahuyentar a través del miedo, por ejemplo. Muy bien, maestros, interesante. Vamos a ir a un descanso. Maestra Rosa, si está por ahí, que usted dirige la sala. Sí, maestro, acá estamos escuchándole. Sí, está bien, hay que hacer una pausa activa, maestro. Regresamos de unos 10, 15 minutitos. Usted nos dice, por favor. Ahí está. Muy bien. Listo, entonces. Muchas gracias, entonces. Bien, estimados maestros, regresamos a las 8:17. Entonces vamos un poco. Muy bien, continuamos entonces, maestros. Bueno, hasta aquí hemos ido, pues también le agradezco mucho sus participaciones a través de sus preguntas, de sus inquietudes, muy interesantes, que se vayan esclareciendo estos puntos. Bien. Muy bien, entonces fíjense, todo esto había salido de explicar y de hablar un poquito de lo que quiere explicar también esto, es decir, cuál es el contexto, decíamos, este relato busca explicar el origen del trabajo, es decir, es lo mismo, ¿no? Antes del pecado había trabajo o el trabajo es fruto del pecado, ¿ya? El pecado, perdón, es decir, antes de que haya el pecado, ¿el hombre trabajaba sí o no? A ver, mientras van llegando. Antes del pecado. Igual a mí me preguntó es un estudiante, ¿no? Profesor, por culpa de nuestros primeros padres, porque pecaron, tenemos que trabajar ahora, ¿no? Y bueno, pues obviamente la respuesta es no, ya no es así. El trabajo es una realidad propia del ser humano. No es fruto del pecado, ¿ya? No es fruto del pecado. No hay audio, me dicen. A ver, ¿me pueden escuchar, maestros? Dicen que no hay audio, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan, maestros? Confirmen, por favor, con un sí, si me escuchan. Sí se Sí. escucha. Ah, ok, ok. Maestro Alexander, puede ser que haya un problema de internet. Entonces, vuelvo a explicar. El trabajo no es fruto del pecado. El trabajo es una realidad propia del ser humano, y eso lo vemos, por ejemplo, en las carreras de escritura cuando vemos, ¿no? Que el hombre pone nombre a los animales, está trabajando, está haciendo. Con el trabajo el hombre colabora con Dios en la creación. Ahora, ¿qué si es fruto del pecado? Es el carácter gravoso. Es decir, después del pecado, se le añade al trabajo el carácter gravoso, es decir, de sufrimiento, de cansancio, ¿no? Porque se acuerdan, ¿no? Le dice, con el sudor de tu frente vas, ¿no? A alimentarte, sembrarás, ¿no? Semillas y te crecerán, ¿no? Abrojos, espinas, ¿no? Es como que decir, va a haber una lucha ahí. Entonces, ¿qué viene después del pecado? Es el carácter gravoso de sufrimiento. Pero el trabajo como tal existe antes del pecado. Es una realidad natural del ser humano, de trabajar, de colaborar con Dios. ¿Bien?
Muy bien, entonces, ahí tenemos esto, ¿no? El tema del trabajo. Diferencias, complementariedades, ¿no? Y complementariedades en los dos relatos, ¿no? Bueno, el nombre de Dios, en el primer relato se llama Elohim, significa Dios, ¿no? En el segundo relato se habla de Yahvé, Señor Dios, ¿no? La creación del ser humano en el primer relato es al final, como culmen. En cambio, en el relato 2 es curioso, al hombre se crea al inicio de la... Y eso, fíjense, en el primer relato el hombre es al día séptimo, pero en el segundo, por ejemplo, a los adventistas no les gusta este relato 2. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? El hombre no es al final, es al inicio. Y luego ya, ¿no? Entonces, aquí es al inicio, aquí es al final, ¿no? Porque el primer relato muestra al hombre como culmen de la creación, como que Dios prepara todo para, en cambio, en el segundo relato, el hombre crea, perdón, Dios crea al hombre al inicio y luego el hombre colabora con Dios, va poniendo nombre a los animales, va haciendo esto, se quiere expresar eso, ¿no? El hecho de que el hombre pueda colaborar con Dios en la creación. El género, en Génesis 1 se habla hombre y mujer simultáneamente, y creó al hombre y a la mujer, ¿no? Creó al hombre. En cambio, en Génesis 2 se dice primero, hombre primero y luego mujer. En el primer relato siempre se dice hombre y mujer. El enfoque en el primer relato es universal y litúrgico, y en el segundo relato es antropológico y relacional. Lo que se quiere expresar aquí un poco es esa relación que tiene también el ser humano, ¿no? Cuando dice, con todo Dios no encontraba complementariedad con ninguno, ¿no? Pero cuando ve a la mujer, sí, sí dice, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ambos relatos deben leerse en clave teológica y simbólica, no literal. No se contradice, sino que ofrecen dos perspectivas complementarias sobre el misterio de la creación. ¿Cuáles son las consecuencias teológicas y antropológicas? Uno, dignidad del ser humano. Todo ser humano es imagen de Dios, por lo tanto todo ser humano es digno. Ya, pero es un violador, sigue siendo imagen de Dios. Pero eso sigue siendo, no se pierde la imagen de Dios. La semejanza sí. Igualdad entre varón y mujer. Ambos son creados por Dios. Por lo tanto, están llamados a la comunión. Relación con la tierra. El ser humano es guardián, no explotador. El guardián no es el dueño. Vocación al trabajo y al cuidado. El trabajo dignifica y no es castigo. El trabajo no es castigo en la creación. Dios se le ve que es cercano y amoroso. Se interesa por la felicidad del hombre y la mujer. Es que lo ve al hombre triste. Bueno. El amor humano y el matrimonio tienen origen divino y son vocación natural, como decía. Luego se va a hacer sacramento. Bueno, ¿cómo se puede aplicar esto en el aula? Un ejemplo en tercero y quinto, ¿no? Para estudiantes de secundaria. Una lectura comparada, leer ambos textos y subrayar las diferencias. Puedes trabajar. ¿Cómo? Mapa conceptual, crear esquemas de ambos relatos y sus enseñanzas para comparar. ¿Qué más? Un debate guiado. ¿Qué nos dice cada relato sobre el valor de la vida humana? Taller de reflexión. ¿Qué significa ser imagen de Dios en la actualidad? Puede ser, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para el cuidado del ambiente? Se puede sacar de ahí muchas cosas, ¿no? Se puede hacer una dramatización, representar escénicamente los relatos para interiorizarlos. Aplicación a la vida. ¿Cómo se vive hoy la vocación al cuidado? ¿Qué nos dice esto frente a la cultura del descarte? Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos ahí. Bueno, por ejemplo, aquí inclusive se pone actividades con enfoque interdisciplinario en educación para el trabajo, sentido cristiano del trabajo, ¿no? En ciencias sociales, personal social en primaria, los derechos humanos y la dignidad, ciencias naturales, lo que podía ser CIT, ¿ya? Relación armónica con la creación. Muy bien, aquí viene esta parte ya, la explicación teológica de ambos relatos de la creación. Esta ya es la explicación teológica, ya hemos pasado de la explicación más utilizando el método histórico crítico.
Bueno, el primer relato, volvemos al primer relato, la tradición sacerdotal. ¿Cómo se muestra? A Dios como creador trascendente y ordenado. Desde la perspectiva teológica, este relato revela un Dios trascendente que no está en el mundo, omnipotente, ¿sí? Que lo puede todo, y soberano, que crea mediante la palabra. Cada acto de creación es ordenado, progresivo, y ahí en el tema del progresivo está la evolución. Entonces, progresivo es que es de lo inferior a lo superior, y el tema de la evolución es que se va perfeccionando, culminando en el ser humano. Entonces ahí vemos que no se contradicen ciencia y fe, porque aquí la fe también te dice que la creación es progresiva. La ciencia dice que va evolucionando, es lo mismo. Ejemplo, ¿no? Dice, y vio Dios que era bueno. Muestra que la creación es buena en sí misma, no es el resultado del caos ni de las luchas divinas, como por ejemplo, sí aparece en Gilgamesh, en Numa Elish, por ejemplo. En todas las mitologías babilónicas se veía que había una lucha ahí. Entonces, ¿en qué se diferencian los relatos? Los mismos relatos prácticamente del Génesis, del Enuma Elish, del Gilgamesh, de los relatos babilónicos, en que en los relatos de la Sagrada Escritura, Dios es trascendente y que el mundo no es resultado del caos, sino del amor de Dios. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es visto como el culmen de la creación. Por lo tanto, un llamado a reflejar a Dios en su ser, en su actuar y en su relación con el mundo. Se afirma la igual dignidad del varón y la mujer. Los creó varón y mujer en clara oposición a las culturas que subordinaban a la mujer. ¿Por qué dice, cuando dices varón y mujer, igual dignidad? Y encima se dice la costilla. Porque en estas culturas mesopotámicas, babilónicas, la mujer no era igual que el varón, era inferior. Entonces el escritor sagrado dijo, no, de la costilla, porque quiso dejar claro a todas estas culturas que no. Para el pueblo de Dios, la mujer es igual. Significado teológico de la imagen de Dios. Bueno, ser imagen de Dios implica la capacidad de conocer, amar y elegir libremente. Esta imagen se refleja especialmente en la relacionalidad con Dios, con los otros y con la creación. Esas relaciones mutuas que podemos tener. El ser humano participa del dominio responsable sobre la tierra. Es administrador, no dueño, lo que conecta con la doctrina social de la Iglesia y el cuidado de la casa común, como lo dice el Papa Francisco, ¿no? En la encíclica Laudato Si. Si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué hay tanta violencia, odio y egoísmo en el mundo? La respuesta es muy sencilla, maestro Juan Marcelín. ¿Bien? Porque la violencia, el odio en el mundo, ¿bien? Es fruto del pecado original. Fíjense, por ejemplo, ¿no? El texto, ya llegaremos también ahí. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la pelea entre Caín y Abel, ¿no? Es que es el hecho de que, ¿qué se quiere expresar? ¿Bien? Es precisamente ese odio, ese rencor, esa envidia que hay en el ser humano. Eso es lo que se quiere expresar con este relato fratricidio. Entonces, ¿por qué se da esto? Ojo, porque el ser humano, al perder la gracia de Dios, entra el desorden en su naturaleza. Porque la gracia de Dios, en la gracia de Dios, había relaciones ordenadas con sus prójimos, con Dios. Pero al querer decir, al querer apropiarse del conocimiento del bien y del mal, es decir, no, a mí Dios no me va a decir cómo tengo que relacionarme con mis hermanos. No, yo decido cómo me relaciono. Entonces entra el desorden. Entonces, el pecado original nos priva de la gracia. Entonces, ¿qué viene como consecuencia? El pecado original, obviamente, viene la concupiscencia, que es fruto del pecado original. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación hacia el mal. La concupiscencia no es pecado. La concupiscencia es inclinación hacia el mal. ¿Por qué? Fruto del pecado original. ¿Cómo que fruto del pecado original? Sí, porque has perdido la gracia de Dios. Entonces, como se ha perdido la gracia de Dios, tu naturaleza va a tender al desorden, hacia el mal. Entonces va a tender hacia el odio, hacia el egoísmo, hacia el rencor. ¿Por qué?
porque el ser humano no ha querido vivir conforme a Dios, ha querido decidir él ser como Dios. Entonces se equivoca. Bien. Es como cuando a tu hijo le dices, no metas los dedos en el enchufe, y se dijo, no, yo quiero meter, y mete y se quema, pues, ¿no? Hay consecuencias de eso. Entonces, igual, ¿de dónde viene, a pesar de que somos imagen y semejanza de Dios, de dónde viene la violencia, el odio y el egoísmo al mundo? Viene precisamente como consecuencia del pecado original, que viene la concupiscencia, que es la inclinación. Ejemplo, ¿cómo puedo ver yo esa concupiscencia, esa inclinación al mal? Ejemplo, mi hijo tiene 2 años, ¿ya? Y si mi hijo tumba un vaso, o 3 años, ustedes se van a dar cuenta, ¿qué hacen los niños? Yo no fui, o esconden, se corren. La pregunta es, ¿quién enseñó a los niños a decir, cuando rompas un vaso, tienes que decir, yo no fui? Nadie. Le pegan a su hermanito y dicen, no, yo no lo he pegado, se ha caído. ¿Quién le enseñó? Cuando pegues a tu hermanito para que tu papá no te pegue, tienes que decir, yo no fui. Nadie. Naturalmente, eso se nota, se ve. Las consecuencias del pecado original se notan. ¿Por qué? Porque el niño nadie le enseña. Por naturaleza va a tender al desorden, al mal. De ahí viene precisamente el bautismo, al devolverte la gracia, va a poder luchar porque va a tener una ayuda. Entonces, por eso se nota, las consecuencias del pecado original, la concupiscencia. Pero la concupiscencia no es pecado, sino que la concupiscencia viene del pecado y te lleva al pecado. Entonces, esto quería explicarlo por la pregunta. ¿De dónde viene? Precisamente consecuencia del pecado original, fruto de la concupiscencia que tiende el ser humano al no querer vivir conforme a Dios, quiere formar su propio conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que arrebatarse eso, y se equivoca, y entonces va a tender al desorden. De allí viene todo esto. Muy bien. Entonces, el ser humano participa del dominio responsable sobre la tierra, es administrador, no dueño, lo que conecta con la doctrina social de la Iglesia. Una creación buena y bendecida, ¿no? La serpiente no es mala, pues, ¿no? Pobrecita la serpiente, ¿eh? A ver, si el gato negro es el demonio, no. Toda la creación es muy buena. El descanso sabático, que es el día séptimo, ya sabemos lo que quiere explicar el día, ¿ya? Tiene también una implicancia teológica. Toda la creación tiene un destino sagrado, orientado a la alianza con Dios. El sábado no es solo descanso, sino participación en el reposo divino. Ya nos quiere hablar de eso, ¿no? Bien, esto ya hemos hablado. El segundo relato, el relato de la creación según el Génesis 2, ya sabemos que es de la tradición yavista. A Dios se lo muestra como creador, cercano y personal. En el primero no se ve así a Dios, ¿no? A ver qué dice aquí. Maestra María dice, ojalá quedara muy claro lo que es propio del hombre y lo que viene de Dios para no atribuirle a Dios lo que no es propio de él. Dios, bondad infinita y solo quiere el bien para... Ojalá quedara muy claro lo que es propio del hombre y lo que... Bueno, no entiendo mucho la pregunta, maestra, pero ojalá quedara muy claro lo que es propio del hombre, ¿no? Y lo que viene de Dios. Bueno, no entiendo mucho la pregunta. Perdón, Bueno. profesor, no es pregunta, es una Ajá. aclaración. Y qué bueno, profesor, qué bueno que nos está explicando porque en muchos sentidos se le atribuye a Dios la maldad, se le atribuye a Dios el que el desorden del mundo y todo esto. Qué bueno que quede bien claro lo que es propio del hombre, lo que es de nuestra naturaleza humana y lo que realmente es de Dios, que es bondad, que es, pues quiere todo el bien para sus hijos, pero a él le atribuimos a veces toda la maldad. Gracias, Exacto. eso era más que Muy nada. bien. Gracias, maestra, gracias, maestra. Gracias. Evidentemente, ¿no? Es que es muy fácil echarle la culpa a alguien. Por supuesto. Es muy fácil, ¿no? Y entonces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Fíjense, eso lo vemos en el Génesis. O sea, por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Adán, ¿a quién le echa la culpa? A Eva. A Eva. Dice, la mujer que me diste. Adán, fíjense, ¿eh? La mujer que me diste. ¿Y Eva a quién le echa la culpa? A la serpiente. No, la serpiente. ¿Y la serpiente a quién le echa la culpa? La serpiente miró para atrás, solo estaba su cola, ¿no? No tuvo a quién echarle la culpa, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, es muy fácil echar la culpa, ¿no? Y a Dios le echamos la culpa. Hay un desorden, a Dios. Hay esto, Dios es culpable, ¿no? Dios ha dejado todo ordenado, las leyes naturales.
Ha dejado de la ley natural, escrito en nuestros corazones, la ley revelada, está todo. Pero nosotros no queremos vivir conforme a eso. Nosotros queremos crear nuestro propio. Entonces le echamos, ojo, mire, inclusive, bueno, este es un chiste, pero quiere explicar una realidad, ¿no? Dice que una vez estaba, era en un monasterio, ¿no? Un monje le gustaba comer las hostias. A las hostias sin consagrar son hostias, pan, ¿no? Pero le gustaba comer mucho las hostias, ¿no? No sé si no le daba muy poca comida, entonces esperaba que todos se duerman y en la noche se iba a la sacristía y cogía las hostias y se ponía a comer, ¿no? Entonces el prior se daba cuenta que se acababan rápido las hostias, ¿no? Para la misa. Entonces una noche dice, ¿habrá ratas o qué será que se las come? Una noche está comiendo, ¿no? Se esconde en la sacristía y el monje entra y empieza a comer las hostias. Y entonces el prior, ¡chum!, enciende la luz, ¿no? Y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice al hermano, ¿no? Y el hermano le dice, no, el demonio me ha tentado. Y se aparece el demonio y le dice, oye, no me eches la culpa a mí de que te gusta comer las hostias. Es un chiste. Pero la realidad es esto. Es como que le echaba, no, el demonio me atentó a él. Tu naturaleza tiende al mal, pero tú eres libre. Pero inclusive hasta del mal, no es que el demonio me ha tentado. Obviamente el demonio quiere que te apartes de Dios, pero tú eres libre de optar el bien y de optar el mal. El demonio tampoco te pone una pistola. Tú eres libre. Obviamente al demonio le encanta que te apartes de Dios. Bien, entonces es bueno tener muy claro esto, ¿bien? Y no echarle la culpa a Dios. Ejemplo, ¿cuántas personas le echan la culpa a Dios de que tienen cáncer? No sé. Claro, y toda la vida se han pasado comiendo chatarra. Ay, Dios es malo, me ha mandado un cáncer. Y Dios dice, ¿acaso Dios te va a cerrar la boca para que no estés comiendo chatarra todos los días? ¿Mm? Que Dios, pobrecito mi papá, ¿no? Está con cirrosis, Dios la ha castigado. Seguro Dios le abría la boca para que todos los días tome alcohol. Pero se dan cuenta cómo hasta en esas cosas, o sea, Dios ha inscrito unas leyes naturales. Si tú bebes alcohol sin control, te va a dar cirrosis. Y no es que Dios ha creado la cirrosis. Consecuencia de tu naturaleza. Tu naturaleza, si se consume esto, pues te va a dar esto. ¿Bien? Se dan cuenta. Entonces, bueno, interesante. Continuamos. Entonces, a Dios aquí como creador cercano y personal. Teológicamente, este segundo relato resalta la cercanía e intimidad de Dios con el ser humano. Aquí no hay una creación por palabra. O sea, en el primer relato sí es como que Dios dice, va creando, ¿no? Y dijo Dios y se hizo, y se hizo, y se hizo. Aquí no, aquí Dios es un artesano, ¿no? Forma al hombre del polvo y sopla aliento de vida. Esto sugiere que el ser humano es material, polvo. Y espíritu, ¿por qué? Porque Dios le sopla, ¿no? El aliento de vida. Hay una dimensión sacramental, lo visible, el cuerpo, y lo invisible, que es el espíritu, se unen en la persona y es persona humana. Dios se preocupa por el bienestar integral del ser humano. Lo coloca en un jardín. El jardín hace referencia donde hay todo, pues, produce. Le da tarea, cultivar y cuidar. Y había trabajo, por supuesto. No es que no vas a hacer nada, échate ahí, no, trabaja. Y le da una compañía, la mujer. Una mujer es una compañía para el hombre, porque hay una complementariedad. Teología de la relación y del amor. Este relato contiene una fuerte carga antropológica. Cuando hablamos de antropológica, quiere decir del hombre, el ser humano. Y teológica, por la referencia a lo divino, en torno al matrimonio. La mujer no es creada del polvo, sino del costado del varón. Quiere expresar una imagen de la unidad e igualdad ontológica. Somos iguales en el ser. El hombre reconoce a la mujer como carne de su carne, se ve que es igual a él. Expresión de comunión profunda, de don mutuo y de reciprocidad. El texto concluye con la afirmación de la unidad conyugal. Los dos serán una sola carne. Fundamento teológico del matrimonio.
Es el fundamento teológico del matrimonio, una sola carne. Por eso, cuando un varón se casa con una mujer, dice, no, pero yo no me caso con su familia. Sin embargo, al casarte con una mujer o con un varón, esa persona tiene su pasado, tiene su historia, tiene su familia, y tú no puedes desarraigarlos, ¿ya? Pero ahora se van una sola carne, esa unidad. Vocación al cuidado. El hombre fue puesto en el jardín para que lo trabajara y lo cuidara. Teológicamente, esto indica que el trabajo es parte del plan de Dios, no es castigo, ya hemos dicho. El trabajo no es fruto del pecado, es parte del plan de Dios. El hombre tiene que contribuir con su trabajo. El ser humano es guardián que cuida y al mismo tiempo colaborador de Dios en la creación. Hay una responsabilidad ecológica, por supuesto, y ética inherente al ser humano. Síntesis teológica de ambos relatos. En el primer relato, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. En el segundo relato, el ser humano es aliento de Dios y tierra. En el primer relato, relación con Dios, vocación universal a gobernar con justicia. En el segundo, relación íntima con Dios que acompaña. En el primer relato, dignidad humana, igualdad y valor intrínseco de todos. En el segundo se ve la relacionalidad y la complementariedad. Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Trabajo y cuidado. En el primer relato, llamado a dominar responsablemente la tierra. En el segundo, cuidado amoroso y responsable del entorno. El amor humano. En el primer relato, llamado a dominar responsablemente la tierra. En el segundo, el cuidado amoroso y responsable del entorno. En el primer relato, amor humano, varón y mujer creados juntos, con la misma dignidad. En el segundo, matrimonio como comunión, como ayuda. Para eso está la mujer, ¿no? Y el varón. Ambos relatos son revelación divina, no crónicas científicas. Volvemos a decir, no es que así fue tal cual, ¿no? No, lo que quiere expresar es el mensaje. En la fe católica se interpretan a la luz del magisterio. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Dei Verbum número 12, Concilio Vaticano II. En el Catecismo también lo podemos encontrar en los números 355 y 384, integrando la exégesis moderna con la tradición. Aplicación teológica en la formación religiosa. Imagen de Dios, por lo tanto, es fundamento de los derechos humanos. ¿Dónde está el fundamento de los derechos humanos? En que somos creados a imagen de Dios. Por eso un gobierno que no es cristiano no puede fundamentar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ¿dónde lo va a fundamentar? En la decisión de un Congreso. En cambio, para un gobierno cristiano, ¿dónde fundamenta los derechos humanos? En la dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. La dignidad en la vida y la fraternidad universal. 2. Igualdad y complementariedad. Educar en la igualdad de género con base bíblica. Claro, somos iguales en dignidad. Responsabilidad ecológica, conciencia del cuidado de la casa común, relación fe-ciencia. Estos textos no se oponen a la ciencia. La Biblia responde a por qué fuimos creados, no cómo. El cómo hemos sido creados, eso no le corresponde a la Biblia, eso le corresponde a la ciencia. La Biblia lo que está explicando es por qué. ¿Por qué? Sentido del trabajo y del matrimonio, educar para el amor, la entrega y el compromiso. Conclusión. El análisis histórico crítico y exegético de los dos relatos de la creación nos permite descubrir la riqueza teológica y antropológica del Génesis. Nos habla de una humanidad creada con dignidad, en relación con Dios, con la tierra y entre el varón y mujer. La enseñanza de estos dos relatos en el aula fortalece valores como el respeto, el cuidado de la igualdad y la vocación al amor, claves para la formación integral de los estudiantes en el área de educación. A continuación he puesto como unos anexos para explicar, por ejemplo, el jardín del Edén, ¿no? El relato del jardín del Edén se encuentra en Génesis 2, perteneciente a la tradición yavista, una de las fuentes del Pentateuco según el método histórico crítico. ¿Ya? El contexto cultural, el texto surge en el siglo X, aproximadamente en un ambiente agrícola,
y seminómada. Su finalidad no es científica, no es ubicarnos en un lugar, sino teológica y sapiencial. El lenguaje simbólico Edén también significa delicia o placer, ¿no? Explicábamos, ¿no? La vida divina. La descripción del jardín, por ejemplo, se ve ríos, árboles, vida, bueno, es un símbolo de la plenitud y la comunión con Dios. Eso es lo que quiere explicar el Edén, jardín del Edén, ¿no? Influencias del antiguo cercano oriente. Hay paralelos con mitos mesopotámicos. Por ejemplo, en el Enuma Elish vas a encontrar igual, o el mito del Gilgamesh. Pero el texto bíblico presenta una visión monoteísta y moral del hombre, a diferencia de los otros, ¿no? Una función literaria. La narrativa busca explicar el origen de la condición humana, el trabajo, el dolor, la muerte y la ruptura con Dios. ¿Cuál es el contenido teológico? La comunión original, el jardín representa la cercanía con Dios. El hombre vive en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con su creador. Ese es el jardín. Lugar de misión. El ser humano no solo disfruta, sino que cultiva y cuida el jardín. Esto fundamenta la teología de la responsabilidad ecológica. Anticipación escatológica. El Edén prefigura del paraíso, final prometido por Dios en Apocalipsis. Luego está pasando rápido porque esto ya hemos explicado. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El árbol pertenece en el centro del jardín junto al árbol de la vida. Simbolismo, no es un árbol físico con poderes mágicos, sino para qué Dios pues siembra, ¿no? Ahí. Simbolice el límite de la criatura humana. El hombre no puede decidir por sí mismo lo que es bueno o lo que es malo, al margen de Dios. El término ciencia del bien y del mal, en hebreo, da'at, implica conocimiento experiencial. La expresión bien y mal es un merismos, es decir, una fórmula totalizante, abarca todo lo que es moralmente, bueno o mal. Ese es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Como que el hombre quiere conocer todo esto, ¿no? Contenido teológico, libertad y obediencia. El árbol recuerda que el hombre es libre, pero su libertad está llamada a orientarse hacia Dios. Es decir, el hombre no tiene una libertad absoluta. Solo Dios tiene una libertad absoluta. El hombre no. El hombre vive conforme a el pecado original. La transgresión de comer del fruto representa la autosuficiencia del hombre. Dice, no, yo no necesito de Dios para saber lo que está bien y la mal. Yo lo sé. Su deseo de ser como Dios. Génesis 3:5. Límite de la criatura. El ser humano, al pretender determinar por sí mismo lo bueno y lo malo, rompe su relación con el Creador. Bueno, luego también les he puesto aquí todo este material, les voy a pasar para que les puedan compartir, igual que todo lo que hemos visto del Génesis, para que puedan repasar y el viernes puedan desarrollar unas preguntitas. Adán y Eva. Adán, del hebreo Adán, hombre, humanidad, representa toda la humanidad. Porque caballos, ¿cuál caballo? No, caballos. Adán es un sustantivo común, no es propio. Eva, del hebreo Agua, madre de todos los vivientes. La narrativa sapiencial, la historia, no debe entenderse como crónicas históricas, sino como un relato teológico y simbólico sobre el origen del pecado. Influencia cultural. Mientras que en otros mitos, como en el Gilgamesh, la mujer es vista como causa de la desgracia. Es curioso. O sea, fíjense, miren, ¿ah? ¿Y por qué? Fíjense, porque una vez una estudiante me preguntó, ¿y por qué no fue al revés? ¿Por qué no el hombre es seducido por la serpiente y el hombre le hace comer a la mujer? Porque este relato, obviamente, parte de estos relatos machistas, en el que la mujer, o sea, en estos relatos mesopotámicos, la mujer es causa de la desgracia. Entonces, por eso, en la Biblia, Eva, sin embargo, se demuestra que no es compañera igual a Adán y no es causa de la desgracia. ¿Quién es causa de la desgracia? El demonio. Pero en los otros mitos, ¿quién es causa de la desgracia? No es el demonio, es la mujer. Entonces, fíjense, ya con esta enseñanza, o qué machista, ya quiere explicar algo nuevo, que no es la mujer causa de la desgracia. La mujer también es engañada. Contenido teológico, igualdad, ¿no? Igual dignidad, varón y mujer los creó. Ambos son imagen de Dios, llamados a la comunión. El pecado original es la ruptura con Dios, nace del deseo de autonomía absoluta. El pecado tiene consecuencias, vergüenza, dolor, trabajo, penoso y muerte, ¿no? Claro, cuando dicen, ¿no? Y luego se dieron cuenta que estuvieron desnudos, no es que, después que tuvieron relaciones sexuales ya se dan cuenta que no. La desnudez implica la inocencia también. Entonces, a partir de ahí el hombre
entra la malicia, ya, entonces viene la malicia, ¿no? La esperanza, aún después de la caída, Dios anuncia el protoevangelio, Génesis 3:15, la descendencia de la mujer vencerá al mal. Esta promesa se cumple en Cristo y María. El relato del Edén no es una explicación científica del origen del hombre, sino un mensaje sobre su condición de criatura llamada a vivir en comunión con Dios. El árbol y el acto de desobediencia expresan el misterio del mal. Cristo, el nuevo Adán, reabre el acceso del árbol al árbol de la vida. Que se acerca a Dios, dice, ¿no? Quien come de este pan tendrá vida eterna. Es todo lo contrario. En cambio, el hombre quiso apropiarse del árbol de la ciencia del bien y del mal para tener vida aparte de Dios. En cambio, Cristo dice que come de este pan, aunque muera, el que come de mi carne, aunque muera, no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque ahora el hombre necesita otra vez volver a vivir en Dios, contrario a lo que hizo Adán. Quiso vivir sin Dios. Adán murió, muere, al apartarse el hombre en Cristo, vive para siempre. Bueno, acá hay una propuesta didáctica. Ya. Esto también ya expliqué un poquito también sobre el monogenismo y el poligenismo. Aquí quiero leer lo que dice el Papa, por ejemplo, el Papa Pío XII dice, afirma que el monogenismo, mono significa uno, poligenismo varias. El Papa afirma en la encíclica Humanae Generis, afirma que el monogenismo es importante para entender el pecado original. Los fieles no pueden abrazar la opinión de los que sostienen que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de él como primer padre, por generación natural, o que Adán significa una cierta multitud de primeros padres. Ojo, no es que Adán significa muchas primeras parejas, no, una pareja, no es muchos. Bien. Esto no significa que la iglesia rechace los datos científicos, sino que defiende la unidad del origen humano. Todos estamos vinculados a un mismo tronco común. ¿Cómo se da? Le toca a la ciencia. Así lo dice el Papa también, ¿no? No se opone al evolucionismo. Muy bien. Bueno, vamos hasta ahí. Ya. Maestros, hasta allí. Bueno, eso, ahí, como ya he ido explicando también eso, ya no me detengo más en estas cosas. A ver. Ojalá, bueno, por aquí el link, y la asistencia. Muy bien, maestros. Bueno, pues hasta allí creo que vamos a cerrar con eso. Ya el día viernes vamos a hacer como una recopilación. Se les va a enviar unas preguntitas para que puedan responder. Yo les voy a pasar este material también en este caso creo que al maestro Walter, al director, para que les comparten su grupo y lo tengan este material. ¿Sí? Maestros, hasta allí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué les ha parecido?